Buenas noches, profesor. Hoy voy a presentar lo que es el taller número 11 del curso de Mecánica de Fluidos de la carrera de Operaciones Mineras del tercer ciclo de la sección B. Soy el alumno Crisóstomo Cana Kevin Arnold y voy a hacer la presentación con el problema número 1. El problema número 1 es uno muy fácil, el cual nos indica que la superficie interna y externa de un murillo de un muro de ladrillo de 5 por 6 metros con 30 centímetros de espesor y una conductividad térmica de 0.69 watts por metro por grado centígrado se mantiene a temperatura de 20 grados centígrados y 5 grados centígrados respectivamente. Nos pide calcular la tasa de transferencia del calor a través de la pared en watts. Entonces, ya tenemos los datos, lo tenemos fácil. Tenemos altura, tenemos el área, la diferencia, las temperaturas, la diferencia de temperaturas, tenemos K. Esto solo lo llamamos utilizando la ley de Fourier, que nos dice que multipliquemos K por el área por la diferencia de temperatura entre la diferencia de X. Para lo cual reemplazando nos daría 19.882.35 watts. Ahora nos pasamos al problema número 2. El problema número 2 indica que la superficie interna y externa de vidrio de una ventana de 2 por 2 metros por 0.5 centímetros de dimensiones están a 15 grados centígrados y 6 grados centígrados respectivamente en invierno. Si la conductividad térmica del vidrio es de 0.78 watts por metro por grado centígrados, calcule la cantidad perdida de calor en kilojoules a través del vidrio durante 10 horas. Y nos da un caso, ¿no? Que nos daría que calculemos la respuesta si el vidrio tuviera un centímetro de espesor nuevo. Todos los datos los volvemos a colocar con K, A, la diferencia, y reemplazamos en la fórmula. Multiplicamos y dividimos y nos daría 5.616. Hacemos la conversión de las 10 horas en segundos y el resultado anteriormente lo multiplicamos por 3.600 para que nos den joules. Ya. Ahora, eso que tenemos lo multiplicamos y nos daría 2.022 por 10 elevado a 8. Y esto lo dividimos entre 1000 para que sea kilojoules, que nos daría 2.022 por 10 elevado a 5 kilojoules. Ahora trabajemos con el caso de 1 centímetro, o la diferencia de X, que lo convertimos para que no sale igual. Al reemplazar le daría 2808 watts y ahora lo convertimos a kilojoules. Primero, perdón, lo multiplicamos por el tiempo que nos daría el resultado de 1.011.10 elevado a 8 y lo dividimos entre 1000 para que sea kilojoules. Que nos daría 1.011 por 10 elevado a 5. Ya. Ahora el problema número 3 indica que considera un salón de clase para 55 estudiantes y un profesor cada uno de los cuales genera calor a razón de 100 watts. La iluminación proporciona 18 lámparas fluorescentes de 40 cada uno de los basaltos, consume un 10% adicional. Determina la tasa de regeneración interna de calor en este salón cuando totalmente está ocupado. Dice que ingresa un número de cantidad de estudiantes que es de 55. Ahí nos da la, la razón en la cual genera el calor. Nos da también las lámparas fluorescentes. Nos da el N, NL y N. Ahora hallamos el calor generado de cada uno. El calor de las personas va a ser igual al número de estudiantes más el número de... Más NP, ¿no? Esto multiplicado por CP que nos daría 5600 watts. Ahora la lámpara va a ser igual al número de lámparas por PL, que nos va a dar 720 watts. Y los basaltos que nos va a dar N por QL, 72. Y ahora la generación de calor total solo es la suma de estos, para lo cual nos daría 6.392 por 10 elevado a 3 watts. Ahora el problema número 4. El problema indica que los aerogeneradores desaceleran el aire y hacen que lleguen canales amplios al pasar por sus aspas. En un día de viento de 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, un molino de viento circular con un rotor de 17 metros de diámetro funciona la presión atmosférica desde 100 kilopascales y la temperatura 20 grados centígrados. La velocidad del viento después del molino
se mide y resulta 9 metros por segundo. Calcula el diámetro del ducto del aire después del rotor y la potencia que produce este molino, suponiendo que el aire es incomprensible. Anotamos los datos, la velocidad es RdPt. Ahora digamos la densidad del aire, que va a ser igual a P entre R por T, que nos daría 1.189 kilogramos por metro cúbico. Ahora el área de entrada va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado entre 4, que nos daría 38.485 metros cuadrados. Y el área de salida va a ser igual al área 2. El área 2 va a ser igual al área por la velocidad entre la velocidad 2, que nos daría 42.761 metros cuadrados. Ahora el ducto de salida va a ser igual a la raíz de 4 por el área 2 entre pi, que nos va a dar igual a 7.379 metros. Ahora el gasto mágico va a ser igual a la densidad por A por la velocidad 1, que esto nos va a dar igual a 475.419. Ahora la potencia producida va a ser igual a Gm por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado entre 2, que nos daría 4.345 por 10 igual a 3 watts. Ahora el problema número 5 nos indica que la energía solar que llega a la Tierra es aproximadamente 1350 watts por metro cuadrado en el exterior de la atmósfera y 950 watts por metro cuadrado a la superficie terrestre en dirección normal a los rayos del sol y en un día despejado. Alguien está vendiendo paneles fotovoltaicos de 2 metros por 3 metros, afirmando que solo un panel puede satisfacer las necesidades de electricidad en una vivienda. ¿Cómo evalúa usted esa afirmación? Y las celdas fotovoltaicas tienen una eficiencia de conversión de 15%. Anotamos los datos. Ahora veamos el área del panel, que va a ser la base productora, 100 metros cuadrados, la potencia solar y por último la potencia eléctrica neta. Que al reemplazar cada uno nos va a dar primero 5.7 por 10 elevado a 3 watts y el otro 855 watts. Ahora el problema número 6 nos indica que una central eléctrica a veces bombea agua líquida en un reservorio elevado durante periodos de bajo consumo eléctrico. Esta agua se usa para generar electricidad durante los periodos de la demanda de electricidad excede la capacidad central para producir electricidad. Explica el procedimiento de almacenamiento de la energía desde una perspectiva de eficiencia de conversión en comparación del almacenamiento de una sustancia de fase comprimida variable. Por eso digo, el cual yo respondí que en este sistema se basa el almacenamiento eléctrico por bombeo. Durante las horas de un menor consumo energético, la electricidad excedente se utiliza para impulsar hacia un reservorio ubicado a mayor altura y posteriormente cuando la demanda de energía aumente la capacidad de generación inmediata, el agua almacenada se libera, atravesando turbinas que transforman la energía a potencia gravitatoria nuevamente en energía eléctrica. Desde la perspectiva de la eficiencia energética, el proceso involucra varias transformaciones de energía, cada una con ciertas pérdidas. La energía se convierte finalmente y vuelve a transformarse en energía mecánica y electricidad de turbinas y generadores. Como resultado, la eficiencia global en el sistema suele situarse entre el 70% y el 80%, lo que implica que aproximadamente una cuarta parte de la energía inicial se pierde durante el ciclo completo. Por otro lado, los sistemas de almacenamiento basados en sustancias fase comprimida, variable como el aire comprimido o determinados fluidos sometidos a presión, también requieren un volumen y compresión energéticas. En estos casos, la energía eléctrica se transforma en energía de compresión, se almacena en forma de presión o calor y luego se libera para accionar turbinas o motores. Sin embargo, debido a pérdidas térmicas y mecánicas más elevadas, su eficiencia generalmente es menor, oscilando entre el 40% y el 60%. Muchas gracias, profesor. Eso sería todo.